En el mensaje anterior dimos inicio, ¿verdad?, a esta nueva serie de mensajes que he titulado El camino a un avivamiento permanente. Yo creo que todos los cristianos, principalmente aquellos que están constantemente enfrentando muchas luchas, conflictos, dificultades, se hace difícil mantener una vida en avivamiento, ¿verdad?, en el Señor. Y más, hermanos, cuando vemos que al parecer los problemas no se resuelven, ¿sí o no? Incluso los problemas parecen agravarse. A lo mejor sí se están agravando, pero hay veces que puede ser tu percepción solamente la que te hace creer que los problemas se están acrecentando. Pero hermanos, gracias a Dios, porque no solamente esto nos enseña, nos lleva a depender de Dios, sino que nos hace recordar que, como dice la Escritura, a pesar de todo lo que nos esté pasando, en nada se compara a la gloria que un día va a manifestarse sobre nosotros. Amén. Por lo tanto, hermanos, no dejemos, ¿verdad?, que las circunstancias determinen el hecho de vivir esa vida plena en Jesucristo, y sin duda que esa vida plena tiene que ser una vida avivada, una vida que esté en ese fervor espiritual que debe distinguir a todo hijo de Dios, ¿verdad? Encontramos que los apóstoles, hermanos, particularmente Pablo, ¿no?, que es uno de los que más reconocemos y recordamos, él no dijera, ¿quién era? Cuauhtémoc, ¿quién era el que decía que no estaba en un lecho de rosas? Sí, ¿verdad? Pues hermanos, para Pablo la vida cristiana no fue un lecho de rosas, y mira que fue un gran siervo de Dios. Incluso sabemos que su final humanamente fue trágico, porque pues le cortaron la cabeza, ¿no? Y todo por predicar a Cristo, por ser fiel al Señor. Entonces, si no te han cortado la cabeza, no has sufrido mucho, no te sientas como pobrecito de mí, cómo he sufrido, cómo me ha ido mal. No, mientras no hemos resistido hasta la sangre, dice la Escritura. Así es que no nos ha pasado gran cosa, hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, gracias a Dios por cada lucha. Hemos dicho y siempre debemos tener en mente que ante las grandes batallas, pues también vendrán grandes victorias, y estas de parte de Dios. Así es que vamos a mirar, hermanos, dijimos que, o al menos yo dije más bien, ¿verdad?, que íbamos a compartir el libro de los Romanos de una manera expositiva, y obviamente vamos a comenzar con el versículo 1, hermanos. Sé que leímos Gálatas 1, pero vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer juntos, hermanos, Romanos 1:1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, esta carta a los romanos es una de las cartas, hermanos, en donde podemos encontrar tanta enseñanza de aquellos actos de la gracia de Dios manifestados hacia nosotros, los cuales nos llevan a realmente entender, hermanos, que todo lo que pueda estarnos pasando, comparado a lo que el Señor ha hecho en nosotros, no es nada. Por eso nos mantiene avivados, fervientes, ¿verdad? Y nos permite mantenernos, hermanos, a pesar de las circunstancias y del tiempo que pueda pasar, pues sin que las cosas se resuelvan tal vez. No sabemos, hermanos, si tal vez uno de tus problemas que te aquejan nunca se va a resolver en esta tierra. ¿Y será por eso que Dios ha dejado de ser fiel? No. ¿Verdad? Simplemente en su voluntad y en su soberanía,
está un gran propósito a través de esa situación. Pero igual, yo puedo vivir la vida plena en Jesucristo a pesar del problema, ¿verdad? Y eso es lo que realmente el Señor quiere, ¿no? Perdón, independientemente de las circunstancias que cada quien esté pasando. Así es que, hermanos, vamos a ver poco a poco lo que la Escritura nos está enseñando. A través de este pasaje hay tres cosas fundamentales que se hablan acerca de la identidad, del llamado y el ministerio del apóstol Pablo, que indudablemente, hermanos, la aplicación ya está aquí muy clara, ¿no? Estos mismos principios que se manejan en Pablo son los que deben manejarse en ti. Cuando yo tengo clara mi identidad, mi llamado, hermanos, y mi misión o mi propósito, hermanos, ya sé lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, qué debo esperar, tantas cosas, hermanos, que nos, como decimos, se aclara el panorama. Se nos aclara mucho el panorama. Por eso vamos a ir viendo, hermanos, y esperando que todo esto nos ayude para que nosotros podamos seguir caminando por la vida cristiana, pero avivados. Déjame decirte que Dios llamó a un hombre bastante singular para que fuera el portavoz principal de su evangelio glorioso, particularmente entre los gentiles, y este fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Conocido también como Saulo, ¿verdad? De Tarso. Él nació en esa ciudad de Tarso y su nombre Saulo pues viene realmente del nombre del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? De ahí proviene su nombre, ¿verdad? De el primer rey de Israel llamado Saúl. Y de alguna manera Pablo ya es conocido con su nombre griego, ¿verdad? Entonces fue Pablo precisamente, hermanos, el vocero oficial y un heraldo de Jesucristo. Y este hombre, hermanos, era quien tenía las cualidades para realizar tan especial encomienda. ¿Qué mejor, fíjense, hermanos, qué mejor que este judío sobresaliente con una formación griega y ciudadanía romana y con una fuerte convicción en sus creencias y sinceramente motivado a querer acabar con una secta que hacía ver mal a su religión, a su nación, quien después de un tiempo o que después de su conversión, hermanos, él estaba después predicando de eso que él un día atacó, ¿verdad? Por eso, si alguien nos quiere hacer pensar o hacer sentir mal, particularmente los que hemos sido convertidos, ¿verdad? Que profesábamos una fe anterior, ¿verdad? Equivocada ciertamente, pero que a veces nos pueden querer humillar o hacernos sentir mal, pues hermanos, tenemos más bien que utilizar esto a nuestro provecho, ¿no? Con beneficio de que experimentamos, supimos lo que era ser católico, ¿verdad? Hablando de los que fuimos católicos. No ignorábamos, ¿verdad? No ignoramos pues lo que es la idolatría realmente, lo que es la teología que abrazábamos y que creíamos que portándonos bien y tratando de hacer buenas obras y tal vez hacerme un practicante de mi religión, esto me iba a dar una esperanza de salvación. Me permite a mí entender mejor a las personas, porque en su mayoría sabemos que este país profesa esta fe. Entonces esto más bien de abonar en contra nuestra es a favor. Como a Pablo, imagínate cuántas puertas Pablo pudo abrir a través, ¿verdad?, de su trasfondo judío o fariseo, ¿verdad?, que a cada lugar que él iba, a cada ciudad, lo primero que él hacía era ir a una sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Qué era una sinagoga? ¿Sí recuerdan? El lugar donde los judíos se congregaban para estudiar la palabra. Y solamente un judío podía entrar. Y solamente un judío podía ser considerado, ¿verdad?, para instruir o dar un mensaje a la congregación.
Entonces Pablo llegaba, ¿verdad? Y él tenía ciertas credenciales que le permitían a él poder hablar. Y él se paraba, hermanos, y empezaba a predicar de Jesucristo. Ciertamente muchas veces no le fue muy bien, ¿verdad? Lo bajaban a empujones, algunos ya sacándolo de la sinagoga lo apedreaban, lo golpeaban, pero hermanos, el objetivo se había logrado. Él había predicado a Jesucristo entre los judíos. Y dice que muchos judíos respondieron al evangelio, hermanos, a través de eso. Ciertamente nosotros no nos vamos a meter a los templos, ¿verdad? A predicar ahí porque, bueno, si alguien tiene el valor, pues adelante, en el nombre del Señor, a ver qué pasa. Pero podemos predicar, hermanos, a cualquier persona, y tenemos a favor el hecho de que conocemos un poco o el trasfondo de esa fe. Entonces no nos sintamos así como que como traidores, o como nos quieren hacer sentir, ¿verdad? Como hermanos separados y quién sabe cuántos términos, ¿no? Al contrario, utilicemos esto, hermanos, para presentar a Cristo y a este crucificado, decía Pablo, ¿verdad? Que lo veamos este aspecto de una manera pues positiva y no, ¿verdad?, negativa como nos lo quieren hacer creer. Entonces, Pablo, hermanos, era un hombre realmente adecuado para los propósitos de Dios, ¿no? En términos de esta transición que se iba a dar entre el judaísmo y el cristianismo. De hecho, el cristianismo se consideraba una secta del judaísmo al principio. Por eso Pablo estaba muy ofendido, ¿verdad?, en su ignorancia sobre el cristianismo, ¿no? Que claro, no se le llamaba cristianismo en ese tiempo, pero le llamaban los del camino. Los del camino, dice. Pero él atacó con sinceridad, hermanos, esta secta, según él, ¿verdad?, queriendo que su religión o sus creencias resaltaran por encima de Jesucristo, ¿no? Bueno, sabemos que Pablo tuvo este tipo de formación, hermanos, pero después de su conversión y después de haber sido instruido por el mismo Salvador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, le fue encomendada la gran tarea de dar a conocer tan especial y singular mensaje de salvación. Y hermanos, al comenzar la carta, precisamente, hermanos, encontramos esto. Pablo revela 3 cosas muy importantes acerca de sí mismo. La primera de ellas, hermanos, ¿cómo lo dice el versículo 1 de Romanos? Pablo, siervo de Jesucristo. El primero, ¿verdad? La primera cosa, nos enseña que Pablo se consideraba, ¿qué? Un siervo de Jesucristo. Ciertamente, hermanos, Pablo era consciente de lo grande y especial que era su ministerio. Por eso, hermanos, no permitió que su ego creciera. Antes bien, hermanos, él tenía claro que solo era un siervo. Traducido en el contexto original, hermanos, esto quiere decir esclavo. ¿Cómo se consideraba Pablo? Un esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Un esclavo de Jesucristo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes sepan, pero en los tiempos del Nuevo Testamento había millones de esclavos en el Imperio Romano. La gran mayoría eran obligados a ser esclavos. No era algo que ellos decidían ser, sino que eran obligados. Y estos eran considerados y tratados poco mejor que un animal de carga. Pero Pablo, hermanos, cuando él está hablando de ser un esclavo de Jesucristo, él tenía en mente el concepto hebreo, hermanos. El concepto judío de un esclavo. Normalmente un esclavo judío era una persona que decidía venderse como esclavo, primero, y podía ser redimido, recordarán, pero había
una cláusula, por lo voy a decir de esta manera, dentro de la ley de Dios, en que llegaba un tiempo de jubileo o de jubilación, en donde toda persona que era esclava, si no había logrado su redención, quedaba libre de ser esclavo. Pero muchos esclavos, hermanos, decidían ser esclavos voluntarios. O sea, ellos no querían ser libres, ellos querían seguir siendo, ellos querían seguir sirviendo a sus amos. Y dice que tenían que perforarse la oreja, ¿verdad? Para simbolizar a través de ese acto que ellos habían decidido permanecer con sus amos, ¿verdad? A pesar de ser jubilados de ese trabajo, por llamarlo así, y ellos estaban declarando, porque obviamente iba a quedar a la vista de todos que esta persona seguía sirviendo a sus amos, y decían, ¿cómo esta persona, este hombre no ha dejado libre a su esclavo, ya sabiendo que llegó el jubileo? Entonces, al verle la oreja y ver que estaba perforada su oreja y con un ¿mande? Ajá, con una lesna, ¿verdad? Ellos decían, es que él ha decidido, ¿verdad?, permanecer esclavo. Y esa es la idea que Pablo está presentando aquí. Él no estaba siendo obligado a ser esclavo de Jesucristo. Él había decidido voluntariamente, ¿qué? Ser un esclavo de Jesucristo. Y evidentemente, hermanos, eso es algo que para nosotros nos ayuda, ¿verdad?, a entender también que mi posición ante el Señor es ser un esclavo, pero para colocarme ahí yo debo de hacerlo así, voluntariamente. Que yo no me vea obligado, me siento obligado a servir a mi Señor, sino que yo decida desde mi corazón querer servir a ese Dios que es bueno, hermanos. Mira, estas personas decidían seguir sirviendo a sus amos porque ellos consideraban que sus amos habían sido buenos con ellos, que ellos tenían un bienestar con sus amos. No querían aventurarse a ver qué les podía esperar fuera de las casas de su amo. No, ellos preferían tener la seguridad que les brindaba estar siendo cobijados por sus amos. Preferían mantenerse ahí, y por eso tenían que hacer este acto para demostrar que voluntariamente estaban ahí, que ya no era su necesidad estar ahí, era su decisión estar ahí. Y eso es lo mismo, hermanos, para ti y para mí, que yo debo decidir ponerme al servicio de mi Señora voluntariamente. Así, hermanos, como dice alguien, ¿verdad? Si por conveniencia me conviene seguir a Cristo y amar a Cristo, hermanos, si eso fue algo que motivó a una persona a seguir a Cristo o entregar su vida a Cristo, pudiera ser, pero uno debe de depurar sus motivaciones. Si yo fui movido por la conveniencia que representaba entregar mi vida a Cristo en términos de ser perdonado y ser salvado, pero ahora, hermanos, que Dios nos está permitiendo entender y avanzar, crecer y madurar, que no me mueva ninguna conveniencia para servir a mi Señor, sino una respuesta a la benignidad de Dios, a la bondad de Dios sobre nosotros, sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros solamente respondiendo en amor hacia Él. Entonces, hermanos, así es como Pablo se consideraba, ¿verdad?, un esclavo pero voluntario. Él era un siervo de Cristo, pero él se consideraba no solamente un esclavo, sino un esclavo en el sentido menos pretencioso y presuntuoso, porque ciertamente había esclavos, ¿verdad? Pues ya ven, en todo hay niveles, ¿verdad? Y había esclavos de mayor rango, que eran los que servían como administradores, como los jefes de los demás, ¿verdad?
Pero Pablo, hermanos, no se consideraba de ese tipo de esclavos, aunque voluntario y todo, pero él se consideraba, hermanos, uno de los menos pretenciosos, presuntuoso. En cierto modo, hermanos, sabemos que todos los siervos verdaderos de Dios poseen cierta dignidad en base a su llamado, pero estas personas reconocen, hermanos, que esto es una distinción inmerecida. Porque si bien es cierto que Dios otorga cierta honra a sus verdaderos siervos, se sabe que es algo inmerecido, hermanos. ¿Por qué? Se dijo ahorita en la escuela dominical, yo debiera, hermanos, de servir esperando, a lo mejor no esperando que las personas reciban el mérito, sino esperando que mi Señor reciba el mérito. Así es como debiera pensar. Y debiera de hacer las cosas. Y mira, me gustaría que viéramos un contexto para esto. 1 Corintios 3:5. Mira lo que Pablo expresa aquí. ¿Sí? Así es, ¿verdad? ¿Qué pues es Pablo? Pablo es solamente un esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Solamente. Él ciertamente tenía un llamado, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy especial, que solamente fue ostentado este llamado por 13 personas en toda la historia, pero él decía, ¿qué es Pablo? Pablo es un servidor, un esclavo solamente. Él sabía que esta distinción que Dios le había otorgado, él sabía que era inmerecida, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Para todo creyente debe ser claro que el hecho de servir al Señor es un privilegio inmerecido, es una extensión de su gracia. En otras palabras, es gracia sobre gracia. Nuestro servicio, hermanos, no es hacerle un favor a Dios. Si tú cuando sirves o haces algo por Dios o para su obra, piensas que de alguna manera estás haciéndole un favor a Dios, déjame decirte que es Él quien nos concede el alto honor de poder servirlo. Yo no estoy sirviendo, haciéndole un favor a Dios. Dios me está concediendo el favor de servirlo. El privilegio es para mí, hermanos, el poder servirlo. No debo actuar ni pensar o considerar que yo le estoy haciendo un favor a Dios porque vengo, o porque ando predicando, o porque desarrollo algún ministerio, o porque busco o procuro la santidad. ¿Qué favor le estamos haciendo a Dios, hermanos? Ninguno. O el que estemos ofrendando. Le voy a dar de mi dinero. Cuando dice la Escritura que todo es de Él. No le estamos haciendo ningún favor, hermanos. Al contrario, yo soy un siervo al cual, o un esclavo, al cual se me está concediendo el alto honor de poder servirlo. Por eso Pablo aplicaba mucho la palabra doulos cuando hablaba de ser un siervo, o sea, un esclavo de bajo rango, o utilizaba también la palabra de diaconía, ¿verdad? Que él era un servidor de mesas. Normalmente los meseros pues son los de más bajo rango, ¿no? Cuando se trata de servir en un evento, ¿no? Son los de más bajito acá. Claro, ya ahorita a veces hasta muchos pelean esos puestos, ¿verdad? Por las propinas. Pero en aquel tiempo no les daban propinas, hermanos, así es que no creas que estaba muy peleado ese asunto. Y también, hermanos, él usó muchas veces la palabra uperete, que en este caso quiere decir el remero de más abajo, ¿verdad? Había barcos, ¿verdad?, que eran movidos por remos y había ciertos niveles de remeros, o sea, gente que movía los remos. Y los uperetes eran los que estaban hasta mero abajo. Y él muchas veces usó el término uperete para referirse a él como siervo, o sea,
como aquel que mueve el barco, pero soy el de los más abajo. O sea, él no pretendía la gloria para él, hermanos. No pretendía ser reconocido. No quería fama para él. Y hermanos, qué bonito es, ¿verdad?, que el servicio arduo que Pablo presentó y manifestó a través de su ministerio, lo hizo solamente para que Jesús recibiera la gloria. Si te fijas, se hablaba ahorita de en los deportes, ¿no? Cómo el deportista es el que obtiene la notoriedad, la fama, ¿verdad? Pero ¿quién habla del entrenador? ¿Quién habla del preparador físico, del masajista? ¿Quién habla de toda esa gente que los logra llevar a esos niveles? Ni conocemos ni sus nombres ni sus rostros. Pero sin ellos no sería posible que esta persona brillara, ¿verdad? O destacara. En el caso de Jesús, Jesús no nos necesita para destacar. Pero qué importante es saber que mi servicio es solamente para que Él sea reconocido, para que toda la gloria sea para Él. Eso realmente hace a una persona un verdadero siervo. No se trata, ¿verdad?, de que yo brille, al contrario, como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo cada vez mengüe, cada vez más. ¿Para qué? Para que la gloria sea de aquel que la merece. Por eso, hermanos, él hablaba de esta manera. Lo segundo que podemos ver, hermanos, es que Pablo se refiere a sí mismo como ¿quién? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces Pablo es un apóstol de Jesucristo. Hermanos, después de hablar sobre la percepción de sí mismo, o sea, de saberse que era un esclavo, pasa a establecer la autoridad de su ministerio. Él declara, hermanos, que fue llamado a ser apóstol. Con ello deja claro que esta posición no la obtuvo por algún mérito propio, sino que simplemente fue ¿qué? Llamado. Llamado. ¿Qué leímos en Gálatas 1:1? ¿Se acuerdan? Si no recuerdas, vayamos otra vez. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Quién lo llamó a ser apóstol? Dice, los hombres no. Aunque ciertamente, hermanos, Matías, el sucesor de Judas, se reconocía que debía de haber conocido a Jesús, haber participado de los milagros, o ser testigo pues de los milagros y haber escuchado el mensaje por boca del Salvador. Eso lo hizo un candidato para ser el sucesor de Judas, hermanos, pero no fue puesto por Cristo como lo fue Pablo. ¿Se fijan en ese detalle? Y no estamos diciendo que Matías no haya sido reconocido como uno de los 12, porque al final así es reconocido. Pero no fue Cristo quien lo trajo, ¿verdad? Lo llama específicamente, como lo hizo con Pedro, con Juan, con Jacobo, ¿verdad?, con Andrés, etcétera. Aquí lo hizo la iglesia, ¿verdad? Recordamos que echaron hasta suertes entre dos. Ahí en Hechos lo dice, Hechos 1. Pero Pablo, él comparte y hace saber que aquí no lo puso ni la iglesia, ni los mismos apóstoles, sino Dios mismo. Su ministerio, hermanos, que él desarrolló, lo hizo por llamado directo, o un llamado divino, ¿verdad? Directamente de parte del Señor. En Hechos 9:15, hermanos, podemos confirmar este llamado. Hechos 9:15.
Así es, ¿verdad? Dice que aquí Jesús le está diciendo a Ananías que vaya, ¿verdad? A manifestarse ante Pablo y le dice, ve, porque instrumento, ¿cómo? Escogido me es este. Instrumento escogido me es este. ¿Quién lo escogió? Pues él, ¿verdad? El Señor. Por eso él decía con claridad, no por hombres. Soy apóstol, pero no por los hombres. Y Pablo lo confirma aquí en la carta a los romanos, ¿verdad? Siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. Fue Dios, hermanos, quien le asignó la tarea que él no pidió. Y lo más seguro, hermanos, es que ni aún en el más bizarro de sus sueños él hubiera imaginado el ser llamado a ser un apóstol de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado, hermanos. Y mira, lo confirma Hechos 26, del 16 al 18. Vamos a verlo, hermanos. Hechos 26, del 16 al 18. Hechos 26, mi hermana. Hechos 26, 16 al 18. Así es, hermano. Fíjate qué hermoso. Cómo se confirma claramente, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. Él está presentando sus credenciales aquí en la carta, pero es claro que está confirmado por en diferentes maneras lo que él está declarando de sí mismo. Primero, siervo de Jesucristo y segundo, un apóstol de el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, en el sentido más amplio, apóstol se refiere a todos los creyentes, porque todo el que ha sido regenerado ha sido enviado como un fiel testigo de Cristo. Recordarán en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A todos los discípulos les es dado en manera general el llamado a ser un apóstol, o sea, ha sido enviado. Pero, hermanos, en el sentido estricto de los apóstoles de Jesucristo, como lo menciona en Efesios capítulo 4, cuando dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, estos nada más fueron 13. Ya no hay más apóstoles. Aunque muchos hoy en día se levantan diciendo que son apóstoles, pues no sé de quién realmente, porque no tiene nada que ver. En realidad, ninguno de ellos a Jesús se le ha parecido, aunque ellos digan que sí, ¿verdad? Pues no, a mí el Señor me reveló anoche, se me presentó y se me hace que no, ¿verdad? Realmente no. Solamente, hermanos, 13 hombres fueron llamados por Dios para desarrollar este tipo de llamado, ¿verdad? De ser enviados como representantes divinos ante las personas, ¿verdad? Como los pilares de la iglesia. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, o dice ahí en Efesios, que nuestra doctrina se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles? Obviamente, ¿qué enseñaban los apóstoles? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, ellos no se estaban inventando nada, simplemente estaban compartiendo lo que habían recibido. Y Pablo, hermanos, él recibió del Señor directamente toda la enseñanza.
Por eso él cumple cabalmente todos los requisitos que se exigían de un apóstol, y él lo podía hacer, ¿verdad? Y fuera de él, hermano, después, por eso lo dice, como un abortivo se me apareció a mí. No fue, ¿verdad?, como que esto iba a permanecer como un ministerio vivo de la iglesia en cuanto a más apóstoles. Realmente no es así, ¿verdad? Pero volvemos en el sentido estricto del significado de la palabra, pues todo creyente es un apóstol, ¿verdad? O sea, alguien que ha sido enviado. En una ocasión Jesús dijo, así como el Padre me envió, así yo también los envío a vosotros. Id y predicar, ¿verdad?, el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, dos aspectos interesantes dentro de la vida de Pablo. Él era un siervo de Jesucristo y un apóstol de Jesucristo. Pero hay una tercera cosa más, hermanos. ¿Qué nos dice el versículo 1 de Hechos 1, la parte final? Romanos 1:1. Romanos 1:1. Apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera estaba apartada para el servicio del Señor. No hay obra más noble, ni más importante, ni más trascendente que esta. En un concepto bíblico, hermanos, en el idioma original, la palabra apartado significa santo, ¿verdad? Y santo es consagrado. En otras palabras, ¿verdad?, dice que él había sido apartado, o sea, consagrado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. No solamente fue santificado por el evangelio, sino que también fue consagrado para el evangelio. Mira qué maravilla. Y estamos hablando obviamente de Pablo porque es el primer versículo que nos da Romanos 1, ¿verdad? Y estamos hablando de él por cuanto él mismo se está presentando como el escritor de esta carta, y que obviamente Dios era importante que todo lo que él iba a enseñar, hermanos, las personas al leer supieran primeramente quién era él. Imagínate que alguien diga, no, pues Teófilo, como cualquier nombre que se nos ocurra, ¿no? Arturo, que escribe esta carta, y pues, ¿y este quién es o qué? Nada más porque él se le ocurrieron de escribir un montón de cosas, ¿le vamos a dar credibilidad? ¿Vamos a aceptar lo que él diga? No, era importante que Pablo mencionara estos aspectos, porque obviamente esta carta no solamente iba a ser leída en Roma, sino iba a ser leída en toda la iglesia de Cristo por todas las generaciones. Tan es así que mira, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Y qué hemos aprendido de la carta a los romanos, hermanos? Ay, hermanos, cuántas cosas maravillosas Dios ha revelado a través de esta carta, ¿verdad? Cómo el Espíritu, inspirando a Pablo, ha escrito tantas verdades tan gloriosas, tan profundas, tan especiales en esta carta. Pero era importante, sin duda, el que él pudiera presentarse, hacer saber, ¿verdad?, cómo él se consideraba primero. ¿Cómo se consideraba? Un esclavo. O sea, no soy el más mafufo aquí de todos, ¿verdad? No, hermanos, él dice, soy un esclavo. Ciertamente el Señor me llamó, ¿verdad?, para ser su enviado, y como enviado estoy consagrado, ¿verdad?, para comunicarles el evangelio. Y sin duda, hermanos, que una de las cartas que más aclaran, profundizan y enseñan del evangelio realmente es Romanos. Los evangelios nos hablan del evangelio, pero Romanos lo explica. Romanos lo explica, hermanos. O Pablo, Dios, a través de Pablo lo explica en esta carta.
Hay ciertos eruditos que dicen que si no hubiera más libros del Nuevo Testamento más que Romanos, con eso sería suficiente para entender el Evangelio. Imagínate. Pero Dios, hermanos, nos ha enriquecido con tantas, ¿verdad? Cartas que vienen a reforzar, a ampliar y profundizar cada aspecto del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Pero importante, ¿no? Saber que Pablo, estamos hablando de él precisamente por causa obvia, ¿verdad? Y para que se entienda que lo que vamos a ver, pues no se trata de él. No nos va a hablar propiamente de su vida, o sus pensamientos, o sus criterios, sus conclusiones. No, hermano. Al ser un siervo de Cristo está sometido a su amo. Al haber sido llamado por Jesucristo, ¿verdad? Él fue enviado a decir lo que su amo quiere. Y obviamente está consagrado a eso, ¿verdad? Su vida gira alrededor de esta gran encomienda. Hermanos, es notable saber, ¿usted sabe lo que significa la palabra fariseo? Porque a veces hemos hablado mucho de los fariseos, pero lo hablamos de la manera negativa. O sea, decimos un fariseo, ¿y qué viene a nuestra mente? Un rebelde, un religioso. ¿Qué más viene a nuestra mente cuando hablamos de un fariseo o se habla de un fariseo? Alguien orgulloso, ¿verdad? Alguien que se ufanaba de ser justo ante Dios, particularmente cuando leemos, ¿verdad?, la parábola del publicano y el fariseo, ¿no? De gente hipócrita, ¿verdad? Porque Pablo decía a los escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Normalmente, hermanos, cuando hablamos o se menciona o se hace uso de la palabra fariseo, normalmente lo entendemos como algo así negativo. Pero ¿saben lo que significa la palabra fariseo, hermanos? Fariseo viene de un término arameo que significa, o del idioma arameo, pues, que significa apartado para Dios. Entonces, cuando ellos decían que eran fariseos, ¿qué? ¿Qué estaban diciendo? Somos apartados para Dios. Por eso ellos se consideraban fariseos, o se llamaban a sí mismos, o se adjudicaron ser fariseos, porque ellos se consideraban apartados para Dios. Y posiblemente a alguien, ¿verdad?, en un tiempo anterior a que se corrompiera el concepto de fariseo, ¿verdad?, realmente eran personas llamadas y apartadas por Dios, como lo era un sacerdote, como lo era un profeta. Estos eran fariseos, en el sentido estricto de la palabra, estos eran fariseos, hermanos. Pablo era un fariseo, en el contexto correcto, aunque él fue un fariseo en el contexto incorrecto. ¿Se fijan qué interesante? Entonces, hermanos, es notable saber que fariseo es un término arameo que significa apartado para Dios, y es el mismo término que está usando a Pablo aquí. Pablo es específico al decir que él era fariseo, o sea, un santo, un apartado para Dios, para el evangelio de Dios. Fíjense, en ignorancia, ciertamente Pablo ya se consideraba apartado para Dios y fue uno de los más celosos, de los más fervorosos y vehementes fariseos de su tiempo. Él mismo lo dice, ¿verdad? Pero al conocer a Jesús, hermanos, eso fue lo que realmente lo hizo un fariseo o uno apartado para el Señor. Fíjate, hermanos, vamos a ver precisamente en Filipenses capítulo 3, quisiera que pudiéramos leer, hermanos, los versos del 4 al 9. Leamos juntos, hermanos. ¿Ya lo tienen? Filipenses 3. Dice ahí: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley,
fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjense, hermanos. Él antes era un fariseo, pero era un fariseo chafa. Chafa. Un clon de mala calidad. Pero ahora en Cristo realmente era un verdadero fariseo, o sea, alguien apartado por Dios y para Dios. Fíjate qué bonito, hermanos. Qué cosas se topa uno ahora cuando uno estudia, ¿verdad? Yo esto no lo sabía tampoco, hermanos, hasta que empecé a estudiar todo, dije, mira nomás, y yo criticando a los fariseos. No era mala la intención de ellos, ¿verdad? Querer llamarse fariseos. Es lo mismo que sucede ahora, ¿no? ¿Cuántas personas quieren llamarse cristianos? ¿Y cómo viven? Dicen que son cristianos y maldicen, roban, adulteran, fornican, ¿verdad? Viven en una vida vacía y carnal y, como dice el mismo Pedro, en una vana manera de vivir. Tienen un estilo vano de vivir, pero son cristianos. Y algunos hasta se adjudican de ser de sana doctrina. Ay Dios, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Y viven una vida llena de libertad o de libertinaje, ¿verdad? Ante Dios. Pues no, hermanos. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Darnos cuenta de este hermoso dato y saber, hermanos, que de alguna manera Pablo, ¿verdad? Llegó a ser realmente un verdadero fariseo. Quiere decir, hermano, que si tú o yo nos llamamos fariseos, es correcto. Es correcto. Digo, como te digo, como lo veíamos siempre negativo el fariseísmo, decíamos, no, bueno, el fariseísmo siempre es negativo, pero ser fariseo es correcto. ¿Verdad? Qué maravilloso. Hermanos, anunciar las buenas noticias divinas sobre Jesucristo fue una de las maneras más importantes en las que Pablo sirvió a su Señor. Al ser recibidas por la gente, éstas obtuvieron de Dios el perdón de sus pecados, libertad de la condenación eterna y un significado de vida. Esto es sin duda el lugar más alto al que deberíamos de aspirar tú y yo también, como lo cantamos. Por eso hice la intención de que cantáramos esa alabanza, ¿verdad? El hecho de decir, quiero estar, pero a sus pies. Ahí, para servirlo, para honrarlo, para glorificar su nombre. Que Él sea el que se lleve toda la gloria. Decía el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y así, hermanos, es como Pablo se presenta. Con eso comienza esta carta hermosa y la idea es, ¿tú crees que de alguna manera esta manera como Pablo se presenta, no deberíamos de considerar el presentarnos también nosotros ante Dios? ¿Y por qué no entre nosotros? Arturo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un enviado y apartado para Dios, para el Evangelio. ¿Te fijas de dónde fluye el avivamiento? De todo esto que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso dijimos, el privilegiado por servir al Señor soy yo. No debo pensar que estoy haciéndole un favor al Señor. No, hermano. Somos nosotros los que estamos siendo privilegiados por servirlo. Y esto, hermanos, volvemos. Qué interesante, ¿no?
Así como Pablo, hermanos, cada uno de nosotros debemos tener claridad y certeza sobre nuestra identidad, sobre nuestro llamado, sobre nuestro servicio al Señor. Aprender de este ejemplo, imitar la fe y la entrega al Señor que tuvo este hombre, ser siervos de Dios, ser enviados y separados por Él, son privilegios, hermanos, que se nos han concedido, pero nosotros debemos aprender a apreciar, pero sobre todo cumplir. Porque ¿de qué nos sirve ostentar títulos, hermanos, si no lo hacemos? ¿Para qué quieres ser llamado apóstol si lo menos que haces es ir por los perdidos? Porque significa ser enviado, ¿no? Si no haces la voluntad de tu amo, ¿por qué los siervos de Dios? A veces se utiliza esa expresión, ¿no? Solamente como para hablar de una falsa humildad en una persona. Pero el siervo de Dios, hermanos, realmente es aquel que sirve sin esperar nada. Un esclavo no tenía derechos, hermanos, legales. Ninguno. Entonces, así, hermanos. Y Pablo, en este caso, está ejemplificando lo que debe de ser un cristiano hoy en día. ¿Te das cuenta? Simple. Quiere decir que si tú tuvieras que haber sido, si tú tuvieras que escribir una carta, tendría que comenzar con tu nombre, pero siervo de Jesucristo o sierva de Jesucristo, ¿verdad? Llamada a ser apóstol, o sea, una enviada por el Señor, y apartada o apartado para el Evangelio de Dios, ¿verdad? Esa debería ser nuestra tarjeta de presentación. Y cómo no, hermanos, ¿verdad? Cómo no poderlo decir con gozo, con alegría. Y esto, hermanos, motivados realmente, ¿verdad?, por el Señor, y vivir esa vida así, hermanos, la vida que el Señor nos ha llamado a vivir para Él, así. Mira qué fácil y qué rápido llegamos al punto, ¿verdad?, del avivamiento. Por eso te digo, hermanos, ¿no? Esta carta está tremenda, ¿verdad? Y qué bonito es confirmar estas verdades que Pablo menciona de sí mismo, pero que también nos han sido dadas a ti y a mí. Por lo tanto, hermanos, pues mira, no sé cuánto de lo que hemos visto hemos atesorado, pero quédate por lo menos con la idea de que tú como Pablo eres un siervo, un apóstol y un apartado para el Evangelio, para gloria de Él. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga, hermanos.